Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo, muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Decir transfiguración es como ver a Cristo resucitado, glorificado. Y esto es una maravilla porque Jesús es en el fondo consciente de que nosotros necesitamos un apoyo en la fe. Y a veces en la vida, incluso la espiritualidad, la vida cristiana, la vida de fe, se nos puede tornar un poco rutinaria, como que nos habituamos a vivir la fe y a ver cosas maravillosas incluso, nos acostumbramos a eso. Por ejemplo, nos acostumbramos a venir a la misa y ver este milagro maravilloso que es la Eucaristía, ¿no? Que ocurre en cada Santa Misa, que un trozo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y un poco de vino se convierte en su sangre divina y preciosísima. Y es un milagro maravilloso, pero uno como que se acostumbra. También los discípulos ya tenían esta rutina de estar con Jesús, seguirlo día y noche, y a veces como que no entendían bien lo que Jesús quería explicar, ¿no? Que la misión de Él, como veíamos en el Evangelio de ayer, era realmente pasar por la cruz y resucitar para la salvación de toda la humanidad y sobre todo para la gloria del Padre. Entonces era muy difícil para los discípulos comprender que no estaban delante de un hombre solamente, sino de Dios, del Dios encarnado, que el Mesías tenía que reinar de una manera maravillosa, pero que no es un reinado como en este mundo lo hacen los reyes, los príncipes y los presidentes de este mundo, sino que otro reinado, un reinado del Espíritu Santo, un reinado de amor, un reinado de servicio, un reinado de ofrecerse para que otros también se puedan salvar. Por eso Cristo se ofrece en la cruz como víctima y desde ahí nos salva y nos abre las puertas del paraíso. Así es como reina Jesús, entregando su vida por nosotros, no consumiendo o absorbiendo la vida de los súbditos, sino dándose por aquellos que aman. Entonces, todo esto era muy difícil de entender y Jesús, sabiendo que sus apóstoles iban a tener que pasar una prueba tremenda, cuando justamente a Él lo arrestaran, lo llevaran donde los sumos sacerdotes, tendría que tomar su cruz, subir el monte Calvario, iba a ser muy difícil soportar esa prueba y seguir creyendo que Jesús era el Mesías, que a Jesús debemos seguir en todo. Entonces, para apoyar la fe de sus discípulos y nuestra fe, el Señor les regaló este monte Tabor, esta experiencia de la transfiguración, donde Jesús se muestra de antemano en toda su gloria y majestad, para que la fe de ellos se afirme en los momentos de prueba. Y así ocurre en la vida de todo cristiano. No todo es rutina, duro, sequía espiritual.
hay momentos maravillosos que Dios nos regala de profunda iluminación de nuestra mente, de nuestro corazón, en que realmente estamos convencidos de que Dios existe, de que Dios nos ama, que Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad, la vida. Es maravilloso tener esos momentos de luz en la vida, porque nos servirán mucho en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en las persecuciones, como dice Jesús. Felices cuando ustedes los persigan, porque ahí el reino de los cielos será realmente de ustedes. Pero ser perseguido es una cosa y ser fiel es otra. Para que los discípulos no salieran arrancando el día de la persecución y de la prueba, Jesús les regala entonces esta gran manifestación. Se muestra cómo Dios glorioso en el monte Tabor, alto monte, subieron con Pedro, Santiago y Juan, y ahí arriba su vestidura se puso blanca como la nieve y su rostro resplandecía como el sol, porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y así entonces los apóstoles se sentían tan contentos, tan maravillados de estar ante la presencia de Dios, que quedaron como embriagados, no entendían bien lo que estaba sucediendo. Era un éxtasis tan maravilloso, era como estar soñando. Entonces, ¿qué ocurre? Que se presentan dos santos. Se equivocan rotundamente los que dicen que no existen los santos, porque existen los santos, ¿no? Solo Jesús es el santo, es cierto, pero todos los que están unidos a Cristo son santos junto con Él, partiendo por la Santísima Virgen, la llena de gracia, y San José, el hombre justo y prudente, que es así mencionado en la Biblia. Pero existen los santos, y después de la muerte hay personas que son santas, son almas santas. Por ejemplo, como dice la Escritura hoy, Moisés y Elías. Se presenta Moisés y Elías y conversan con Jesús. Si no existieran los santos, ¿dónde estarían Moisés y Elías entonces? No existirían. Pero Jesús se transfigura y se le presentan estos dos santos, hombres santos. Moisés, que representa lo mejor de la ley del Antiguo Testamento, y Elías, que representa lo mejor de los profetas del Antiguo Testamento, los dos rindiendo su homenaje al Rey de Reyes, que es el que viene a completar las profecías y las promesas de todo el Antiguo Testamento, Jesucristo. Entonces ahí es cuando Pedro saca la voz y dice: Señor, qué bien estamos acá. Estamos tan contentos que ojalá permanezcamos siempre aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Porque obviamente que eso era un momento de éxtasis, un momento místico, pero no podía durar para siempre. Era para apoyar la fe débil de esos discípulos. Y después, por si fuera poco, se manifiesta la Santísima Trinidad. ¿Cuántas veces Jesús había dicho que Él era el Hijo de Dios y que enviaría el Espíritu Santo? Bueno, y los discípulos se preguntaban: ¿y cómo entonces? Felipe pregunta: muéstranos al Padre, no conocemos al Padre. Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Aquí se manifiesta en el monte Tabor, porque después de Moisés y Elías viene una nube maravillosa, esa misma nube que dirigía al pueblo judío 40 años en el desierto durante el día, en la noche la columna de fuego. Ese es el Espíritu Santo, y en esa nube se oye la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y cuando el Padre Dios habla es porque está diciendo algo importantísimo. Escuchar al Hijo de Dios es obedecer al Hijo de Dios, es hacer su voluntad, es seguirlo de verdad, comprometerse con Cristo, ser un discípulo de verdad, no un discípulo cuando me conviene nomás, o como se dice muchas veces, un católico a mi manera. Soy católico cuando me conviene, a mi modo, a mi gusto. No, hay que seguir a Jesús, en las buenas y en las malas, en las cruces, en la muerte y también en la resurrección y en la gloria, como hoy estamos celebrando. Entonces, la gran pregunta es: ¿los apóstoles escucharon a Jesús? ¿Lo obedecieron? ¿Lo siguieron? Esta gran manifestación de amor y de glorificación anticipada, ¿les sirvió para pasar la prueba? ¿Qué pasó cuando a Jesús lo tomaron preso? Poquito antes, cuando Jesús va a rezar el Jueves Santo, en la hora de la prueba,
está orando y le dice: por favor, quédense conmigo, los mismos que habían estado en el monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan. Por favor, oren conmigo, no me dejen solo. Jesús se queda orando y sudando sangre incluso. ¿Y qué están haciendo los apóstoles? Durmiendo. Y Jesús los va a ver. No pudieron rezar conmigo 1 hora. Después lo toman preso. ¿A dónde quedan los discípulos? Todos arrancan, hermano. Todos se van, todos escapan. Porque no escucharon la voz de Dios. Y la voz de Dios era clara. Jesús dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Y no se escandalicen por eso, porque la puerta que conduce a la salvación es estrecha. Pocos entran por esa puerta. El primero que entra es el Cordero inmolado, pero junto al Cordero entran todos los que están escritos en el libro de la vida. Pero no se puede entrar a esta puerta sin seguir los pasos de Jesús, que es tomar la cruz. Los discípulos no escucharon a Jesús. Se fueron, se arrancaron. Se dispersaron las ovejas cuando el pastor quedó herido. Solamente uno nomás pudo acompañar a Jesús, porque se preguntó: ¿dónde está María? ¿Dónde está la Santísima Virgen? ¿Dónde está la Madre de Cristo? No la puedo dejar sola. Y en el fondo la Virgen fue la que ayudó a Juan a ser fuerte y valiente y permanecer a los pies de la cruz de Cristo y acompañarlo en esa hora de dolor. El único discípulo, uno de 12. Los demás o arrancaron, o lo negaron, o lo traicionaron, como Judas. Entonces, ¿escuchamos nosotros también la voz de Jesús? ¿Somos mejores que los apóstoles? ¿O en la hora de la prueba le damos la espalda a Cristo, hermano? Entonces, hoy esta gran lección que nos deja Jesús es justamente para advertirnos todos los momentos maravillosos que tenemos en nuestra vida de fe. Cuando nos sentimos contentos, cuando vemos que Cristo brilla en nuestra alma, está transfigurado en nosotros, atesoremos esos momentos, porque en la hora de prueba nos servirán para no negar a Jesús, para estar con Él. Y eso es fundamental, hermanos, porque Cristo dice: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me confirme delante de los demás, yo lo afirmaré delante de mi Padre. Entonces, hoy, en esta gran fiesta de la Transfiguración, nosotros queremos justamente rendirnos ante la majestad de Cristo y decirle: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, pero ten piedad de mí y aumenta mi fe. Porque cuando Jesús baja el monte le dice: miren, esto que ustedes han visto, no lo comuniquen hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos todavía tienen la mollera tan dura, no entienden. Dice la palabra hoy día que no entendían, se preguntaban: ¿qué es esto de resucitar de entre los muertos? ¿Cómo que Jesús va a morir? ¿Cómo va a pasar por la muerte? No puede ser. No querían entender la Pascua del Señor. Ojalá que el Señor hoy día nos regale a nosotros esta fe más madura, más profunda, para poder vivir la Pascua del Señor, que es también la Pascua que cada uno tiene que actualizar en su propia vida. Miramos a San José, que logró estar con Cristo y María en los momentos más duros y de persecución. Miramos a la propia Virgen María, que acompañó a Cristo en los momentos de más dificultad y también en la gloria. Y vemos que se puede. Los santos en la historia de la Iglesia lograron dar testimonio de Cristo. Es los apóstoles, después de la resurrección del Señor, con el Espíritu Santo, lograron también ser mártires, dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y hoy Jesús quiere que nosotros también demos testimonio de su resurrección, con una vida comprometida en la fe y delante de un mundo que niega a Cristo, que niega el mandamiento, niega la verdad del Evangelio. Los poquitos cristianos que vamos quedando, digamos: no, yo me quedo con Jesús, no con el mundo y no con las tentaciones de Satanás y de la carne, porque eso lleva a la perdición. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él brilla hoy en nuestros corazones. En los momentos duros, que esa luz entonces nos ayude a seguir adelante y confiando en la fe de los cristianos, de los hijos de Dios. Así sea. Amén.